Bienvenidos, el tema de hoy es, la necesidad de una autoridad extrabíblica, es decir, una autoridad para el cristiano que se encuentre necesariamente, afuera de la Biblia. Nos preguntamos entonces si en realidad hay necesidad de esto, o si la Biblia sola es suficiente. Los evangélicos dicen que la Biblia tiene que ser la única autoridad en materia de fe y conducta, pero en la Biblia no aparece esta enseñanza o mandato. En ningún lugar de la Biblia dice que debemos seguir solo, o solamente, lo que está en la Biblia. Más bien, al contrario, la misma Biblia enseña la necesidad de una autoridad afuera de ella. La Biblia dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. ¿Por qué la necesidad de maestros si la Biblia se autointerpreta y, según dicen los evangélicos, cualquiera puede entenderla con la ayuda del Espíritu Santo solamente? Jesús mismo reconoció la autoridad de un magisterio sobre las Sagradas Escrituras, una autoridad externa a la Biblia con atribución sobre el Antiguo Testamento en materia de doctrina. Esta cátedra, o magisterio, era el que daba las enseñanzas y las interpretaciones correctas, y Jesús mismo lo reconoció como autoridad. Entonces habló Jesús diciendo, en la cátedra normal de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les digan que cumplan y guarden, cúmplanlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Mateo 23:1-3. Jesús se refiere a la cátedra de Moisés y a esta le reconoce su autoridad. Dice que sus discípulos deben guardar y hacer todo lo que ellos enseñen, aunque los mismos escribas y fariseos no cumplen lo que enseñan. Para un evangélico, Jesús debió haber pedido a sus discípulos que guardaran y cumplieran solamente con las enseñanzas que se encontraran en las Escrituras, no con las enseñanzas de algún magisterio conformado por seres humanos que interpretan las Escrituras. Pero ¿es que acaso el magisterio judío de los escribas y fariseos era infalible en sus enseñanzas y en su interpretación de las Escrituras? Debió serlo, al menos en ese momento. Ellos eran la autoridad para interpretar las Escrituras y Jesús reconoce que su enseñanza es correcta. Jesús no hubiera recomendado a sus discípulos seguir algo o a alguien que pudiera equivocarse en algún sentido y llevarlos al error, porque cumplir y hacer según la enseñanza de los sentados en la cátedra, si estos eran solamente seres humanos, ciertamente no era por su manera de hacer la exégesis de las Escrituras, ni tampoco por su buen ejemplo, porque ellos dicen y no hacen, sino porque tenían el carisma de interpretar por tener el oficio de autoridad en la cátedra de Moisés. Este carisma no es de ellos, sino que fue dado por Dios. Después de la resurrección y la fundación del nuevo pueblo de Dios, el cristianismo, los judíos perdieron esta autoridad por rechazar al Mesías, y Jesús se la entregó a la Iglesia Católica, que tiene ahora el poder de atar y desatar en asuntos de fe y práctica. Mateo 18:18. ¿Qué hacían los primeros cristianos cuando surgía alguna dificultad en su ministerio o alguna divagación en la doctrina? ¿Acaso iban a buscar en la Escritura el texto indicado para solucionar la cuestión? Un evangélico pensaría que sí, y encontraría bases para fundamentar su pensamiento en pasajes como este. Y ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. De manera que si tenían alguna duda, si surgía alguna confusión, aquellos primeros cristianos tan solo escudriñaban las Escrituras, buscaban en ellas, y de esa manera sabían si las cosas eran así o si estaban equivocados. Esto es lo que piensa el evangélico, que las Escrituras sean desde el principio la norma para resolver las dudas en materia de fe y conducta. Parece lógico a primera vista y es la forma típica en la que muchos se imaginan que sucedían las cosas. Sin embargo, en el capítulo 15 de los Hechos, a Pablo y a Bernabé se les presenta un gran problema doctrinal, y como lo resolvieron, ellos no abrieron la Biblia para encontrar la solución, tampoco fueron a la cátedra de Moisés, porque ésta había perdido su autoridad. Sin embargo, necesitaban recurrir a una autoridad que dirimiera el asunto, alguien que sirviera de árbitro. Ellos se refirieron a los apóstoles y celebraron en Jerusalén el primer concilio de la Iglesia, y la resolución de ellos fue como un dictamen del Espíritu Santo. Versículo 28. Era del Espíritu Santo y no había salido por consultar las Escrituras. Además, la decisión cambió el mandato que Dios había dado en Génesis 17:7-10. Queda claro que los primeros cristianos no seguían el principio de solo la Biblia, como tampoco lo hicieron los judíos. Si lo hubieran seguido se habrían topado con este versículo del Génesis 17:7-10 sobre la circuncisión y no hubieran tomado la decisión de cambiar lo ordenado por las Escrituras. Su decisión, además, afectó a todos los cristianos. Entonces el criterio de autoridad en el Nuevo Testamento no es bíblico, es apostólico. Un ejemplo más lo encontramos en Hechos 10:5, en donde un ángel se le aparece al centurión Cornelio, quien queriendo hallar la verdad daba muchas limosnas y oraba siempre a Dios. Entonces Dios le envía un ángel y le dice que mande traer al apóstol Pedro, el apóstol sobre el cual Cristo había fundado su iglesia y le había dado las llaves del reino. Por lo tanto era quien tenía la autoridad. Envía hombres y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te dirá lo que es necesario que hagas. Hechos 10,5
5 al 6. Un evangélico pensaría que, como la Biblia es la única autoridad, el ángel debió haber dicho al centurión que para saber lo que tenía que hacer simplemente siguiera las enseñanzas de las sagradas escrituras, y ya, en lugar de mandar traer a un hombre para que le dijera lo que tenía que hacer. Hemos visto que en los tiempos del Antiguo Testamento, aquellos que tenían el oficio de autoridad en la cátedra de Moisés, poseían el carisma para interpretar y explicar al pueblo las sagradas escrituras. No existía la libre interpretación. Los israelitas no iban personalmente cada uno a las escrituras, buscando que Dios iluminara su entendimiento para comprender la Biblia. Abrió, pues, Esdras, el libro, y los levitas, Jesús, Bani, hacían entender al pueblo la ley, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que se entendiese la lectura. Nehemías 8,5 al 8. ¿Por qué los levitas ponían el sentido de lo que iban leyendo en el libro sagrado? ¿Por qué no se limitaban solamente a leer las palabras fielmente sin agregar nada de su parte? ¿Que no sabían que el Espíritu Santo ilumina a cada creyente sincero para que pueda entender las escrituras? ¿Eran necesarios sus humanos puntos de vista? ¿Acaso eran infalibles en su interpretación? Este versículo deja claro que el pueblo de Dios tenía intérpretes oficiales de las sagradas escrituras, quienes coincidían en sus criterios, y aunque eran dirigidos en lo humano por un sumo sacerdote, era el mismo Dios quien los guiaba en su ministerio. En el libro del profeta Malaquías leemos: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Malaquías 2,7. Se refiere al sacerdocio judío y no a los sacerdotes católicos. De cualquier manera, vemos que los judíos no seguían el principio de solo la Biblia. Si pensáramos como evangélicos habría que corregir este versículo. Algo anda mal con él, porque tiene que buscar el pueblo la ley de Dios de boca del sacerdote, que no se supone que tendría que hacerlo directamente de las sagradas escrituras sin ninguna clase de intermediarios, solo el Espíritu Santo, el creyente y la Biblia. Sin embargo, aquí dice claramente que de boca del sacerdote, porque sus labios guardan la sabiduría. ¿No es la Biblia la única que guarda y contiene toda la sabiduría? Esto da mucho en qué pensar. En 1 de Samuel 3, Dios habló a Samuel, y este no estaba seguro de que fuera Dios quien le hablaba. Entró Samuel en oración para pedir luz y luego consultó las escrituras para saber si la revelación que estaba recibiendo era de Dios. No, él no lo hizo, sino que en cambio fue a ver al sacerdote Elí, para poder reconocer que la palabra era de Dios.